Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Bien, ¿y usted? Bien, también, espero hayan tenido un buen fin de semana. Y aparte de día lluvioso. La ventaja de estar en casa, espero que ustedes también se encuentren en casa y no tengan que estar saliendo a la calle, es esa, ¿no? Para que pues, al menos la parte de la mojada no les genere problemas. Bueno, vamos a empezar y el frío, exactamente. Pues bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Es la codificación de Hoffman. Voy a empezar a compartir pantalla. Con respecto a la clase pasada, que estábamos viendo códigos compactos y códigos Shannon-Fano, códigos óptimos, ya no pudimos terminar ni despedirnos, pero no sé si tengan alguna duda antes de entrar a codificación de Hoffman. Ya ni se acuerdan, yo creo. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Ya si tienen algún pregunta o comentario sobre la clase pasada, pues me dirán. Bien, la codificación de Hoffman es una codificación mucho más robusta en el sentido, a diferencia de Shannon-Fano, aunque toma su principio de ahí. Obviamente, como les había dicho, comentaban que era muy fácil poder sustraer el mensaje y que incluso no era tan fiable que llegara la información a su destino. Entonces, el algoritmo de la codificación de Hoffman tiene casi las mismas condiciones. Uno, vamos a escribir. La primera sería, que bueno, siempre igual, va a ser ordenar las probabilidades de mayor a menor. Eso no se quita, de hecho, pues pruébales. El número 2, lo que vamos a empezar a hacer es siempre tomar probabilidades las más pequeñas, pero ahora en vez de lo que hacíamos, es que vamos a tomar las más pequeñas, siempre vamos, o como en algunos autores lo mencionan, que estaríamos generando árboles y vamos a tomar las hojas más pequeñas, que en este caso vamos a empezar siempre con las probabilidades más pequeñas y vamos a ir retomando estas sumatorias hasta que tengamos solamente dos elementos o dos probabilidades. Y después estaremos haciendo la asignación de los ceros y unos y posteriormente obteniendo la codificación. Bueno, entonces, esta codificación sí tiene mucho robustez, simplemente la parte computacional es un árbol. Y bueno, eso también es un principio de compresión. Como tal, no lo estamos viendo como ese tema, pero empezamos a tener un mejor manejo en la longitud de las palabras código. Bueno, entonces les comento, ordenamos las probabilidades de mayor a menor y siempre digámoslo así, se suman las probabilidades más pequeñas. Más pequeñas, y se suman las probabilidades más pequeñas. Como punto 3, lo que siempre debemos de preservar, el hecho de que vamos a estar haciendo sumatorias, involucra que vamos a empezar a tener diferentes valores. Estos valores siempre tenemos que tener nuestro listado, o sea, nuestra lista de probabilidades de manera ordenada. Entonces, siempre vamos a estar haciendo de manera dinámica esta tabla y siempre asegurándonos de que siempre sea el valor más grande al inicio de esta lista. Entonces, posteriormente se reordena las probabilidades de acuerdo a los valores. Se reordenan las probabilidades de acuerdo al punto 2, por decirle así, y así sucesivamente. Quizás ahorita ya con el ejemplo, pues sea un poco más fácil de que yo me pueda dar a entender, o a comprender, perdón, para que sucesivamente. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, y así se va a estar iterando este paso 2 y 3.
hasta que podamos terminar estos valores. Siempre nos van a quedar dos valores, como en el caso de Shannon-Fano, pero como en el caso de Shannon-Fano, pero ay, hasta se me fue la onda. Perdón, es que hoy ando aquí en la oficina y me ando distrayendo un poco. Bueno, te les comentaba, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Codifique siguientes probabilidades mediante Hoffman. Las probabilidades son tenemos que es 0.5, 0.01, 0.4 y 0.04. Bien, vamos a manejar estas cuatro pequeñas probabilidades y vamos a generar la codificación de Hoffman. Aquí también podemos sacar lo que es eficiencia, redundancia, incluso saber si la codificación es óptima, independientemente que sea, puede ser no necesariamente compacta, pero puede ser óptima. ¿Cómo está? Buenos días. Entonces, codifique las siguientes probabilidades mediante Hoffman. Entonces, lo primero que, como les comentaba, tenemos que ordenarlas de mayor a menor. Entonces, 0.5, 0.4, 0.04 y 0.0. Bien. Además de que siempre debemos de verificar que las probabilidades siempre valgan 1 en su suma total. Y recuerden, la etiquetación o lo que manejamos en relación a la simbología, una vez que estemos ordenada, asignamos el valor S1 hasta la cantidad de elementos que estos sean. De aquí posteriormente empezamos, como dice en el paso 2, que se suman las probabilidades más pequeñas. Empezamos de abajo hacia arriba y siempre están por parejas. Aquí los voy a manejar, sí, con línea o con B. Entonces vamos a tomar estos dos valores. Si ustedes tienen su suma, me va a dar 0.05. Este valor va a permanecer abajo porque es más pequeño que el resto de los elementos. Entonces me quedaría 0.05. O sea, y voy a tener una flechita aquí. Sigo ordenando mi tabla, siempre en orden de mayor a menor. Nuevamente vuelvo a hacer una suma con los dos elementos o las probabilidades más pequeñas. En este caso, la suma me da 0.45. Pues bueno, curiosamente, tampoco no hay problema, no se tiene que estar desplazando tanto este valor. Me falta un valor, ¿verdad? Punto. A ver, porque no me está dando el punto 1. Déjenme revisar las probabilidades. Ya, es que no es punto, este es 0.9, perdón. Este que está aquí es 0.09 y este es 0.9. Entonces ahora sí, perdón, es que sí. Si eso tenemos que verificar que siempre los valores en su sumatoria me dé 1, si no, no sería posible realizar la suma. En este caso entonces es 0.01 más 0.09 me da el valor de 0.1. Aún así, pues preserva y se queda en la parte final. 0.1, 0.4 y 0.5. Nuevamente tomamos los elementos que se encuentran abajo, que son los valores o probabilidades mucho más pequeñas, y volvemos a realizar la suma. Que en este caso podemos hacer dos cosas. Incluso la vamos a hacer, ¿no? Que es 0.5
y el punto 5 lo bajamos, para que vean que se tienen que estar reordenando, y el hecho de que yo modifique el valor, ya sea arriba o abajo, la codificación va a salir diferente, e incluso se modifica la eficiencia en algunos casos. Quizás aquí, por ser muy pequeños los elementos de probabilidad, pues no se note tanto, pero bueno. Y bueno, posteriormente estaríamos terminando con nuestros valores. Aquí yo voy a estar manejando un poco más de color, porque es importante, sobre todo para mí, soy muy visual, entonces siempre tengo que estar siguiendo o colocando estas flechitas en las cuales me indican hacia dónde se van los números, para tener exactamente bien cómo conducir, ahora sí, como dicen, cómo trazar el camino para poder realizar la codificación. Y yo siempre le voy a poner, cuando estoy sumando los valores, es 0 y 1. Estos van a ser mis etiquetas de 0 y 1, que van a permitirme generar las palabras COI. Una vez que tengo esto, empezamos con la codificación. Estamos con la codificación con la primera palabra. Ojo, conforme vayamos encontrando el valor, en este caso la asignación de 0 y 1, lo vamos a escribir de derecha a izquierda. Entonces yo sigo el valor que tiene ese 1, que es 0.5, y me encuentro que el valor es 1, pues no hay más, ¿no? Entonces lo escribo. Me voy con ese 2. Ese 2 lo observo, continúa con este en la segunda columna, y vemos que hay un 0. Posteriormente continuamos y se sigue viendo un 0. Nos vamos con el valor de S3. En este caso S3 le estamos asignando el valor de 0. Recuerden, es de derecha a izquierda. De aquí, bueno, la suma resultante nos manda a un 1. Posteriormente este 1, su camino va y se desplaza hacia el punto 5, que es un 0. Y nos vamos al punto S4, que en este caso es al punto 01, le estamos asignando un 1. Continuamos con su camino, que es otro 1. Y continuamos con el camino, que es un 0. Y esta sería la codificación de Hofmann para este conjunto de elementos. Ahora bien, ustedes, una vez que me puedan comentar que puedo pasar de diapositiva, vamos a manejar qué pasa en el caso si yo el punto 5 lo hubiera dejado tal cual y únicamente el resultado. ¿Qué tanto diferencia entre una eficiencia, que sea, y en este caso que si fuera óptimo? No sé si me logré explicar con este pequeño ejercicio hasta ahorita. Profesora, solo al final, ¿por qué intercambió los del 0.5 lo pasó para abajo y el otro para arriba? Lo que pasa es que es el mismo valor, no importa dónde lo coloque, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces vamos a hacer, ahorita que terminemos vamos a hacerlo, ¿qué hubiera pasado si yo no lo intercambio? Si existe algún cambio, alguna modificación, obviamente la palabra codificada tiene que cambiar, pero es lo que quiero que ustedes visualicen. Me genera alguna situación distinta a que si yo le hubiera colocado como veníamos teniendo resultado, porque al final de cuentas no siempre tenemos esta situación de que siempre es abajo. En algunos casos, que es la mayoría, tendremos que estar reordenando el listado de acuerdo a las sumatorias resultantes y siempre preservando que el mayor se encuentra en la parte superior y el inferior en la parte, y el de menor valor en la parte inferior. Sí, dime. De ese 3, perfecto. Vamos a cambiar de color. Por el rojo. Ok, ese 3, tú observas el valor que me corresponde es el punto 09. Este punto 09, si te das cuenta, yo le asigné un 0. Por eso es el 0 que yo escribo primeramente de derecha a izquierda. El hecho de que estos dos valores, su resultado es una sumatoria. Por eso es que el 0, a pesar de que está asignado al punto 09, el resultado de esta suma, su resultado fue punto 1. Este punto 1 tiene asignado un 1. Por eso es el 1 que tú ves después de este 0. Nuevamente, estos dos valores es su resultado o el camino que tenemos que seguir
es el resultado de la suma de estas dos probabilidades, que me da que es 0.5. Y fue el 0.5 que yo puse en la parte superior. Por eso, y además que este 0.5 le asigné un 0. Por eso tiene el valor de 0, 1, 0. Recuerden que siempre conforme voy viendo el valor, voy de derecha a izquierda. No sé si me expliqué un poquito mejor. ¿Sí? Gracias. Me dicen si cuando ya pueda cambiar de diapositiva. Sí, muchas gracias. Y vamos a insertar una diapositiva nueva. Bueno, les comentaba. Considerando que el valor que tenemos, bueno, las probabilidades es 0.5, 0.4, 0.09 y 0.01, ¿no? Teníamos S1, S2, S3 y S4. Vamos a hacer ahora, para ver la diferencia, ¿no? Que existe. ¿Qué hubiera pasado? Yo sé que aquí me da el valor de 0.1, por eso se preserva. 0.4 y 0.5. Vuelvo a sacar la sumatoria y el valor es 0.5. Lo voy a dejar tal cual como estaba. Y 0.5. Yo le estoy asignando aquí 0 y 1, 0 y 1 y 0 y 1. Y también yo sé que pues el 0.5, pues nada más para no perderme yo, que en este caso al ser valores muy, o sea, al tener pocos valores, pues no hay problema en que nos perdamos en una cantidad mucho mayor. Bien, entonces, si sacamos la codificación de Hoffman, tenemos que entonces para S1 seguimos el caminito, pues en este caso sería 0. Para S2 igual, seguimos el caminito que en este caso es 0, 1. Recuerden, siempre es de derecha a izquierda. Para el caso de S3 sería 0, 1 y 1. Que lo que yo observo es que este caso no se modifica. Pareciera ser que la palabra es la misma. Y para el valor de S4 es 1, 1 y 1, puros unos. Si yo observo, déjenme ponerle aquí a un lado déjenme anotarlas para que no se me empiece. Es 1, 0, 0, 0, 10 y el 0, 11. Esa fue como que la codificación modificada. Vamos a poner aquí la que obtuvimos de manera inicial. Una vez que movimos el valor de 0.5 en la posición 1. Que en este caso es 1, 0, 0, 0, 10 y el 0, 11. Bien. Lo que estamos observando es que la codificación cambia. ¿En qué sentido? En la palabra código. Pero si ustedes sacaran la longitud media, en ambas va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de elementos. Para ese 1 es un valor, para ese 2 son 2, para ese 3 es la misma palabra y para ese 4 sí cambia. Pero la cantidad es la misma. Es decir, si yo saco mi longitud media, que es igual la probabilidad de 0.5 por 1, más la probabilidad de 0.4 por 2, más la probabilidad de 0.09 por 3, más 0.01 por 3, esto que me da de resultado. Me da 0.43. Bien,
Si usted saca, este sería como para, vamos a ponerle aquí que es código 1, no código 2, ¿no? Y este sería código 1 porque fue el que obtuvimos de manera inicial. Ambos tendrían la misma longitud, tanto L2, que sería la longitud de L2, y si quieren, pues comprobamos la longitud de 1, pues nada más para no dejar, y sería lo mismo, ¿no? Que es 0.5 por 1, más 0.4 por 2, más 0.09 por 3, más 0.01 por 3. Y bueno, pues nos da 0.43 en cuestión de longitud. Y la entropía, pues obviamente, vamos a calcularla, pues también va a ser la misma, porque la fuente no cambia, ¿no? 0.5 logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, más el segundo elemento, por la inversa de la probabilidad, más su probabilidad, por la inversa. Y calculamos la entropía. Como decía, yo como cliente, pues me encuentro a adquirir un producto, un servicio de ciertas especificaciones, ¿no? Existen elementos que son referidos a la calidad de los productos. No lo mencionamos muy completo, pero lo sabemos, ¿no? Debemos estar asociados a la calidad de servicios como necesidades. Yo quiero, tengo una necesidad de los casos que funcionan, ¿no? En la medida de tengo expectativas también, como mencionábamos hace rato, cuando yo también a la mano, tengo una expectativa, ¿no? De decir, o necesidad. Hablamos también de mercado, existe compañía de mercado, cliente, producto, asociación. Bueno, a mí me da 1.46 en entropía. Si alguien le da alguna otra o algún otro valor, pues también me puede comentar igual y pude haber calculado erróneamente. Entonces, y la entropía es así, no va a cambiar para los dos tipos de código. Aquí sí la pregunta sería, bueno, ¿es un código óptimo? Sabemos que un código óptimo siempre evaluamos que su longitud media sea mayor que la entropía. En este caso, no, la longitud es más pequeña, por lo tanto no es un código óptimo, no cumple. Al menos en este caso. Si nosotros también lo hiciéramos mediante Shannon-Fano, pues tendríamos que ver pues, cuál sería su eficiencia en relación bueno, o comparándola con código Huffman. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. No, maestro. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? En este caso, no. Si se dan cuenta, no altero. Donde se nota más, sí, en donde se nota más es cuando tenemos, por ejemplo, no sé, 16 probabilidades, 15 probabilidades. Cuando ustedes están realizando las sumatorias, pues van cambiando de manera de manera sucesiva, y hay muchas posibilidades en donde podamos colocar nuestros valores. Entonces, las palabras código pueden, más bien la codificación puede ser diferente, e incluso en muchos casos, como pues más de 3 o 4 códigos. E incluso, y el hecho de que haya tantos no significa que esté mal, al contrario.
pero en alguno de ellos quizás sí altere mucho lo que es la eficiencia, porque tiene que ver con la longitud media. Y si las palabras código empiezan a variar mucho en relación a su longitud de manera individual, sí, sí va a ser muy notorio. Pero en valores como aquí tenemos, que son muy pequeños, pues quizás no es tan notorio, pero es importante también quería explicarles que se pueden manejar incluso siempre y cuando se respete pues el valor de la probabilidad. En este caso, como eran exactamente iguales, pues no era no impactaba tanto que se pusiera arriba o se quedara en el mismo lugar, ¿no? Pero también era lo que yo quería mostrarles, que se puede hacer. En particular, el comité responsable del desarrollo de las normas de materia innovadora, como ejemplo, pero en este caso se comité técnico número 176 que estudia, verificar y actualiza las normas que se refieren a la gestión y aseguramiento de la calidad. La norma que recibe en este taller se publicó el 17 de septiembre en su actual versión es la 2001. La anterior a esta era la 2018. Entonces, cuando vimos unas normas que se dicen son de 9, se refieren que a muchos se refieren a normas. Bien, entonces podemos cambiar la diapositiva. Por mi parte, sí. ¿Me espera un momento? Ok. Ah, no, yo ya. ¿Ya? Sí. Perfecto, gracias. Y se traduce, se adapta a la sobre el país y llegan ya al producto de particular, ¿verdad? Entonces, en 2015, en septiembre del 2015, se publica Bueno, insertamos una diapositiva nueva. Vamos a hacer una también es pequeña. Digo, en lo que... Ejemplo 2. Esta ya me la dan ordenada, entonces también son 4 datos y por eso ya la colocamos de una vez, ¿no? Solamente que aquí me piden sí obtener la eficiencia como tal, en el otro, pues no. Y digamos que yo agregué la parte del cálculo de la entropía y de la longitud media. Ay, ya sé. Es que un compañero estaba solicitando entrar, pero creo que ya entró. Bueno, entonces realizando esta misma, como lo hacíamos en el caso anterior, verificamos que los elementos me den 1, que en este caso pues cumple con la condición, y empezamos con la sumatoria. Recuerden siempre es 0, 1. En este caso pues la suma es 0.2, no va a alterar. Queda aquí, queda el elemento igual. Nuevamente realizamos la suma, es 0.5. Aquí sí no hay opción más que la tenemos que mover y este es 0.3. Me faltó un 0.3, miento, perdón, ¿eh? Ay, les digo que... Corazón no. Son 3 veces 0.3, 1, 2, 3 y un 0.1. 3, 6, 9 y 1. Perfecto. Ahora sí. Entonces tenemos aquí
siempre asignamos 0 y 1, 0 arriba, 1 abajo. La sumatoria es 0.4. El hecho de que sea 0.4, pues ya hace que tenga que ir en la parte superior, 0.4. 0.3 y 0.3, que son estos dos valores. Luego volvemos a 0 y 1, que en este caso es 0.6. 0.6 y 0.4. Y 0 y 1. ¿Vale? Y vamos a colocar, como les había comentado, pues una ruta. Esta no necesariamente si la quieren dibujar, al final de cuentas, pues es... yo lo hago porque para mí, te digo, para mí es muy visual y cuando son pequeños quizás no tienen tanto problema, pero cuando son arriba de 14 valores, pues sí, sí afecta. Entonces, empezamos con la codificación, con S1. S1 es un 0 y un 0. Escribimos de derecha a izquierda. Para S2 tenemos que es 1 y un 0. Para S3 tenemos que es 0 y un 1. A ver, 0 y un 1. Para S4 es 1 y un 1. Listo. El hecho de que yo tenga palabras del mismo tamaño me va a garantizar que pueda tener una mejor compresión, un mejor control en la parte receptora y además la eficiencia debe ser al menos arriba del 80%. Eso debe ser seguro. Entonces, calculando mi entropía, sabemos que son 3 veces 0.3, ¿no? Logaritmo base 2 de la inversa más 0.1 logaritmo base 2 de la inversa. Y bueno, por ahí calcularemos longitud media, pues que en este caso es 0.3 por 2. Bueno, estos son 3 veces, ¿no? Más 0.1 por 2. Y sabemos que, bueno, la eficiencia es igual a la entropía entre la longitud media. Digo, ya para tener las ecuaciones, ¿no? Nada más será cuestión de sustituir. Según a mí me da 1.895 la entropía. Y en longitud media me da igual a 2. Entonces la entropía, ¿alguien le da otro valor? No, me dan ¿No? los mismos valores. Perfecto. Igual a mí, Entonces, maestro. entonces calculamos la eficiencia, que en este caso es entropía 1.895 entre longitud media. Eso nos da 0.94. Entonces si lo multiplicamos por 100, obviamente pues nos da 95%. Entonces realmente la eficiencia es bastante buena en este sentido porque la longitud que se pudo obtener, pues es que todas las probabilidades, todas las palabras código son del mismo tamaño. Eso nos garantiza tener una buena codificación, porque tenemos arriba del 80% y seguramente es un código óptimo. Sabemos que la longitud media, para que sea eso, debe ser mucho mayor que la entropía, que en este caso cumple. Por lo tanto, también es un código óptimo. A diferencia del caso anterior, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí no hay ninguna otra forma de colocar las probabilidades, simplemente es por cuestión de ordenamiento
Entonces aquí sí no hay más. Pero en otras haremos un ejercicio con valores mucho más de 15 o al menos más de 7 u 8, para que vean que, bueno, hay un caso muy particular que tiene incluso como 4 o 5 formas de colocar las probabilidades que me generan pues muchas codificaciones, a diferencia de estos casos, ¿no? Que realmente no se notan. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, maestra. ¿No? Bueno, pues si no tienen alguna duda o pregunta, hasta aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente clase, muchachos. Si no hay algún duda, comentario, o de la clase pasada también, si no hay preguntas. Al parecer no, profe. Bueno, pues entonces les agradezco. Tengan bonito día. Igualmente, maestro, muchísimas gracias. Profesor, hasta luego. A ustedes, hasta luego.